Buenos días, mi nombre es Norbert Avilar y vengo a hablar sobre el tema de evolución. Para hablar de evolución tienes que comprender primero lo que es el evolucionismo. Según los escritos de Morgan y Taylor, el evolucionismo, la teoría evolucionista que ellos defienden, es el estudio del otro de forma diacrona en el tiempo, donde ellos ven al otro como una misma cultura de ellos, pero en un estadio anterior o futurista, aunque ese caso casi nunca se ve. Entonces, ¿qué se plantea Morgan? Morgan se plantea que todas las culturas se rigen por las mismas leyes y pasan por las mismas fases de evolución antes de convertirse en una cultura grande como sería una civilización. Y él plantea la siguiente fase, que serían el salvajismo, la barbarie y la civilización. ¿Qué definen a cada una de estas tres fases? Bueno, estas tres fases se definen por la existencia de la cultura material de una sociedad, bueno, de un grupo étnico. En este caso, un grupo que está en el estadio del salvajismo es un grupo que no posee cerámica, no posee trabajo con alfarería, no conoce el hierro, por lo tanto se encuentra en el alfarerismo. Para pasar a la barbarie se debe tener el trabajo o se debe saber manejar lo que sería la cerámica, ya eso debe haberse generado en el tiempo. Y posterior a esto debe existir lo que sería la civilización. Para llegar a ser una civilización, según los estudios de Morgan, tiene que existir el lenguaje fonético y escrito, es decir, la existencia de la escritura. Por lo cual, él en el siglo XIX indica que todas las sociedades, para ser una civilización y llegar a la etapa de la civilización, deben haber pasado anteriormente por salvajismo y barbarie y tener un sistema de escritura para poder ser una civilización como tal. Además de estudiar de forma diacrónica un grupo étnico a través del tiempo, Morgan se centra mucho en lo que serían los rasgos culturales, como el hecho de cultura. ¿Qué se entiende por rasgos culturales? Se entiende toda aquella cultura que sea material y no tanto la inmaterial. La inmaterial es la cultura intangible y la cultura material es aquello que podemos ver y tocar, como dice la palabra. Entonces, él evalúa las sociedades definiéndose desde la cantidad de cultura material que ellos posean y el tipo de cultura material que tengan su grupo. Por lo tanto, los individuos no se encuentran, su sistema de evolucionismo no se encuentra tan dictado por lo que serían los cambios externos, como serían los cambios ambientales, debido a que la evolución que él plantea es una evolución más grupal, más como grupo étnico. Y a su vez, aunque el ser humano se tiene que adaptar a los cambios externos, esto se maneja mediante la difusión de las culturas de otras civilizaciones más avanzadas. Eso apoya en parte un poco lo que sería la teoría del difusionismo, que es en donde una cultura, los integrantes de un grupo étnico se van esparciendo alrededor del mundo y van llevando parte de su cultura hacia otras tierras. Esto define o se soporta sobre el hecho de que existan herramientas que no están adaptadas para el ambiente donde existen. Uno de estos ejemplos sería que una civilización donde no tenga mares o ríos cerca va a ser una civilización que no va a tener muy avanzada todo lo que es la marítima, la construcción de barcos, la pesca, y se va a centrar en unas cosas que tengan más al ambiente que tenga a su alrededor. Por lo mismo, Morgan trata de ubicar a lo que sería la familia como un entorno social a través de estos mismos entornos, en donde indica que la familia como grupo social debe pasar por estos estadios. No obstante, él indica que él subdivide los estadios de salvajismo y barbarie y civilización en inferior y superior, en donde él indica que el salvajismo inferior es en donde se presenta la pesca, donde aprenden a dominar el fuego. El salvajismo superior es en donde dominan el arco y la flecha como armas para cazar, donde ya vemos que hay una cacería más organizada, más movida. Después tendríamos la barbarie inferior, que es en donde se desarrolla la alfarería,
Y se empieza lo que sería la domesticación de animales para las granjas, la ganadería y la agricultura. También tenemos lo que sería la barbarie en medio, o la barbarie un estadio superior, que es en donde se descubre el uso del hierro para una familia. ¿Qué es lo que produce el hierro? El hierro produce una mejor capacidad tanto a nivel bélico como a nivel de herramientas para el grupo étnico, por lo que hay un aumento en su categorización. Y también tenemos lo que sería la civilización, que como dije anteriormente, el desarrollo del lenguaje fonético y escrito. Cuando hablamos de función, nos estamos refiriendo a la satisfacción de una actividad parcial que forma parte de una actividad total. Por ejemplo, la necesidad de producción de alimentos satisface una necesidad económica y alimentaria. Ahora bien, Taylor trata de darle sentido a la noción de función a través de establecer correlaciones y constataciones estadísticas. Como han dicho anteriormente mis compañeros, demostró la existencia de un enlace entre ciertos números de rasgos, siguiendo la idea de Morgan de tratar de conciliar un análisis evolucionista basado en una secuencia temporal de los acontecimientos. Y da un ejemplo sobre la cubada, y que existe una conexión entre evolución y función, tratando de explicar los sistemas de filiación. Taylor trata de establecer una correlación y fundamentar la anterioridad de las sociedades y distingue tres tipos de sociedades. La matriarcal, que es una relación entre hombres, pero es realizada a través de las mujeres, es decir, se basa en el principio de filiación matrilineal, donde la autoridad la tiene el hermano de la madre. Las sociedades patriarcas se definen en el linaje patrilineal y la autoridad es ejercida por el padre. En los sistemas intermediarios, las características mencionadas están mezcladas. La pregunta que Taylor se hace es cómo puede relacionar las prácticas de la cubada con estos tres tipos de sociedades, y establece una correlación con base a la documentación donde no encuentra ningún caso de la cubada asociado a las sociedades matriarcales, 20 casos vinculados a los sistemas intermediarios y 8 a los sistemas patrilineales. De estos resultados, Taylor concluye que el nivel matriarcal es el anterior a los otros, puesto que en las sociedades matriarcales y matrilineales se encuentra la supervivencia de la cubada. Con este estudio, Taylor señala que esta forma la forma de la existencia de los estadios de la evolución. Ahora bien, la función es el proceso de relaciones simbólicas que han tenido a través de la historia y cómo se determinan las mismas. Es importante que nos quede claro que la función determina la representación simbólica que forman la cultura, y que la cultura son rasgos que tienen un proceso evolutivo y un proceso histórico a través del tiempo. Es aquí donde Taylor y Morgan tienen una perspectiva evolucionista, donde los símbolos culturales forman parte de un proceso histórico y conjunto de relaciones. En este punto el eje función, evolución y cultura se unen, ya que el evolucionismo nos aporta con la teoría de que los procesos históricos con el tiempo van cambiando, y ya entendiendo el concepto de función, podemos decir que estas simbologías que han tenido a través del tiempo unidas forman la cultura. Básicamente podríamos decir y concluir que el eje evolución, cultura y función son como un orden que cumplen todas las sociedades, pero cada una con sus propias características que la representan. Hola, mi nombre es Verónica Gutiérrez y yo les vengo a hablar sobre el mismo eje de evolución, cultura y función. Primeramente, antes de hablar de cultura, debemos saber lo que significaba esta para Taylor. Y para él era como todo ese complejo que comprende los conocimientos, el arte, las costumbres y otras facultades y hábitos que adquiere el hombre como miembro de una sociedad. Esta definición expresaría el punto de vista del evolucionismo, que se ha sintetizado en la afirmación de que la cultura es toda clase de comportamiento aprendido. En la práctica, el rasgo distintivo del estudio de la cultura se debe ocupar en los modos de vida o en las costumbres. Ahora bien, Taylor ha recibido muchas críticas por el hecho de siempre querer estudiar indistintamente todo desde el punto de vista que parte Morgan, que es la línea cronológica del evolucionismo, puesto porque quiere relacionar el evolucionismo
con la cultura, basándose en puras hipótesis que no pudieron ser comprobadas. Ciertamente estableció la existencia de ciertos rasgos en los tipos de sistema de filiación, pero Lowe dice que aunque él se haya basado estadísticamente en sus estudios, él lo sigue viendo como combinaciones de rasgos, porque la cultura no debe verse como rasgo o como una característica, sino que para él la cultura debía verse como la conjunción de un todo. Ahora es importante decir que para Marc Augé, el análisis evolucionista es necesario para la interpretación de ciertas correlaciones, como por ejemplo lo es la supervivencia. Y esto es importante también porque debemos ver el estudio de la evolución como un proceso histórico que también nos ayuda a comprender sobre el hecho de que las sociedades no son estáticas y que en algún momento, pueda que sí o pueda que no, las culturas puedan tener algún cambio a través del tiempo.